Siempre supe que mi hermana Rachel intentaría arruinar mi boda, solo que no esperaba que lo hiciera de una manera tan espectacular. Mi nombre es Emma Collins y conocí al amor de mi vida, James, mientras trabajaba como mesero en un pequeño restaurante italiano en el centro de Boston. Al menos, eso era lo que todos pensaban. La verdad era mucho más interesante, pero ya llegaremos a eso. ¿Es un mesero?, se burló Rachel cuando le conté a mi familia sobre él. En serio, Emma, con tu educación y antecedentes, podrías hacer algo mucho mejor. Así era Rachel, siempre midiendo todo por el estatus y el dinero. Se había casado con un gerente de fondos de inversión justo al salir de la universidad y nunca dejaba que nadie lo olvidara. El hecho de que yo, su hermana menor, educada en Yale, me conformara con alguien que servía pasta para ganarse la vida era, al parecer, una ofensa personal. Lo que ella no sabía era que James tenía una muy buena razón para trabajar en ese restaurante. Como el heredero secreto del imperio de restaurantes romano, creía en aprender el negocio desde cero, cada aspecto, desde lavar platos hasta atender a los clientes, pero habíamos acordado mantener eso en secreto hasta después de la boda. Déjalos que juzguen, dijo él, sus ojos oscuros brillando, es más divertido así. La mañana de nuestra boda amaneció brillante y clara. La pequeña iglesia que habíamos elegido era perfecta, íntima, elegante, nada parecido a la extravagante boda que Rachel organizó para la suya hace 3 años. Estaba en la suite nupcial, con mi madre arreglando mi velo, cuando Rachel irrumpió. No puedes seguir adelante con esto, declaró, aún con su vestido de diseñador puesto, como si fuera una armadura. ¿Sabes lo que la gente está diciendo? Que has perdido la cabeza. La única que dice eso eres tú, Rachel, respondió mi madre cansadamente. Ella ya estaba harta del drama de Rachel en los últimos meses. Mamá, está arruinando su vida, seguro que solo quiere su dinero, dijo Rachel. No pude evitar reírme. Mi modesto salario de maestra comparado con los miles de millones ocultos de James era casi cómico, pero Rachel tomó mi risa como un desafío. Está bien, dijo con un chasquido, arruina tu vida, pero no vengas a llorar cuando estés viviendo en un pequeño departamento sobre un restaurante. Si tan solo supieras sobre el penthouse que James y yo ya habíamos escogido, o sobre la isla privada donde pasaríamos nuestra luna de miel, pero me contuve, recordando nuestro acuerdo, la verdad saldría pronto. La ceremonia comenzó de manera hermosa. James estaba en el altar, luciendo apuesto con su traje hecho a la medida, que Rachel probablemente asumió que era rentado. Nuestros amigos y familiares más cercanos llenaron los bancos, aunque notablemente menos de mi lado, ya que Rachel había convencido a varios parientes de que no valía la pena asistir. Luego vino el momento que se hablaría durante años. Si alguien sabe de alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, hable ahora o calle para siempre, dijo el ministro. Rachel se levantó. Esto es ridículo, gritó, su voz resonando en la iglesia. Emma, estás cometiendo un gran error. Eres mejor que esto. Te estás casando con un mesero. Por el amor de Dios, ¿qué tan patética puedes ser? La iglesia cayó en silencio. James apretó mi mano suavemente y vi cómo la comisura de su boca se movía. ¿Deberíamos decirle?, susurró. Sacudí la cabeza levemente. Aún no. Rachel no había terminado. Caminó hacia el altar, sus costosos tacones resonando contra el suelo de piedra. Todos aquí saben que esto es una broma, Emma. Se suponía que eras la inteligente, la exitosa, y ahora mírate, tirando todo por la borda por un simple mesero. Rachel, advirtió nuestro padre desde la primera fila, pero ella lo ignoró. Cuando todo esto se derrumbe, no esperes ninguna simpatía de mi parte. Te has hecho tu cama, probablemente una muy barata. Ahora acuéstate en ella. Con ese último comentario, se dio la vuelta y salió furiosa de la iglesia, dejando un silencio atónito detrás de ella. El ministro carraspeó torpemente. ¿Continuamos? Miré a James. Vi el amor y la diversión bailando en sus ojos. Sí, dije con firmeza, continuemos. El resto de la ceremonia fue perfecta, aún mejor por la ausencia de Rachel. Mientras intercambiábamos los anillos, no pude evitar pensar en lo que estaba por venir. La recepción sería en uno de los restaurantes más exclusivos de la familia de James, uno que misteriosamente había sido cerrado al público por el día. Rachel no tenía idea de que su berrinche público estaba a punto de volverse en su contra de la manera más espectacular, y no podía esperar para ver su cara cuando se diera cuenta de lo equivocada que había estado sobre todo. Pero primero, teníamos que tomarnos las fotos y llegar a la recepción. James me ayudó a subirme al Rolls Royce Vintage rentado, en realidad parte de su colección personal, mientras nuestros invitados nos arrojaban arroz. ¿Lista para el acto 2? Murmuró en mi oído.
Sonreí, pensando en la escena que estaba a punto de desarrollarse en la recepción. Más que lista. ¿Crees que aparecerá? Oh, claro que aparecerá, dijo con confianza. Gente como Rachel no puede resistir la tentación de sentirse superior. Vendrá solo para presenciar lo que ella cree será una recepción barata y vergonzosa. Tenía razón, por supuesto. Rachel podría haber salido furiosa de la ceremonia, pero no había manera de que se perdiera la oportunidad de criticar cada detalle de nuestra celebración. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en una revelación que la dejaría sin palabras. Mientras nos dirigíamos a la recepción, pensé en lo perfectamente que todo había salido. El arrebato de Rachel, aunque doloroso, solo había hecho lo que estaba por venir aún más dulce. A veces, la mejor venganza no se trata de devolver el golpe, sino de dejar que las propias acciones de alguien preparen el escenario para su humillación. El restaurante romano, el buque insignia de la familia de James, se alzaba ante nosotros. Su elegante fachada y ubicación privilegiada solían albergar celebridades y dignatarios. Hoy, albergaría una revelación que cambiaría la dinámica de mi familia para siempre. Aquí vamos, dijo James ayudándome a bajar del coche. ¿Lista para mostrarle a tu hermana a quien acaba de insultar frente a todos? Alicé mi vestido y tomé su brazo. Démosle un espectáculo que nunca olvidará. Las puertas del Romano se abrieron de par en par. Escuché el suspiro colectivo de nuestros invitados al llegar. Las lámparas de cristal lanzaban un brillo cálido sobre los pisos de mármol y los murales pintados a mano. Los meseros con guantes blancos circulaban con champán. Cada botella valía más de lo que la mayoría pensaba que James ganaba en un mes. Esto debe ser un error, escuché susurrar a alguien. ¿Cómo pudieron pagar este lugar? Rachel llegó tarde, como de costumbre, probablemente esperando encontrarnos en algún salón de banquetes barato. Se quedó congelada en la puerta. Su rostro perfectamente maquillado se torció en confusión. Ha habido una confusión, dijo en voz alta, acercándose a mí. Este es el Romano. No hacen recepciones de bodas. Nunca. Hicieron una excepción, dijo James con suavidad, apareciendo a mi lado, para la familia. Antes de que Rachel pudiera responder, un hombre mayor, impecablemente vestido, se nos acercó. Todos en el negocio de los restaurantes conocían a Antonio Romano, el patriarca del Imperio Romano. Era notoriamente privado y rara vez se le veía en público. James, dijo cálidamente, abrazando a mi esposo, mi nieto, finalmente casado con su hermosa Emma. El silencio en la sala era ensordecedor. La copa de champán de Rachel se le resbaló de los dedos, rompiéndose en el suelo de mármol. ¿Nieto?, balbuceó. ¿Qué quieres decir con nieto? Antonio se giró hacia ella, sus ojos afilados a pesar de su edad. Y tú debes ser la hermana que causó tal escena en la iglesia. Dime, ¿cómo llamaste a mi nieto? Ah, sí, un mesero. El color desapareció del rostro de Rachel mientras la verdad se asentaba. James no era solo un mesero, era el heredero de uno de los mayores imperios de restaurantes del país. El grupo romano poseía cientos de establecimientos de alta gama en todo el mundo, junto con hoteles, viñedos y bienes raíces. Yo no sabía, tartamudeó. Claramente, dijo Antonio secamente. Quizás la próxima vez recuerdes que la verdadera clase no tiene que ver con lo que alguien hace para ganarse la vida, sino con cómo trata a los demás. James apretó mi mano mientras Rachel se quedaba ahí, mortificada, alrededor de nosotros. Los invitados empezaban a susurrar mientras armaban las piezas de la verdad, la simple ceremonia de boda seguida de esta lujosa recepción. El mesero que en realidad era realeza de los restaurantes. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió Rachel, recuperando su voz. Me dejaste creer. Me dejaste hacer el ridículo. ¿Habría importado?, pregunté en voz baja. ¿Habrías tratado a James de manera diferente si hubieras sabido quién era realmente? Porque esa es exactamente la razón por la que no se lo dijimos a nadie. Queríamos saber quiénes eran nuestros verdaderos amigos. Pero soy tu hermana. Sí, dije, lo que hace que tu comportamiento sea aún peor. Ni siquiera podías estar feliz por mí a menos que aprobaras mi elección por su estatus social. Antonio aclaró la garganta. Si quieres irte, nadie te culparía. Ya has proporcionado suficiente entretenimiento por un día. El rostro de Rachel se puso rojo de vergüenza. Miró alrededor del salón, viendo el juicio en los ojos de todos. Las mismas personas que habían presenciado su arrebato en la iglesia ahora veían su humillación. Debería irme, murmuró. Quédate, dijo James inesperadamente. Todos se giraron a mirarlo. Quédate, disfruta de la recepción. Considéralo una oportunidad para empezar de nuevo. Para ver a las personas por lo que son, no por lo que poseen o por lo que hacen para ganarse la vida. Miré a mi esposo con orgullo.
Incluso después del horrible comportamiento de Rachel, él estaba demostrando más clase de la que ella jamás había mostrado. Rachel vaciló, luego asintió lentamente. Me gustaría, y les debo una disculpa a ambos. Sí, lo haces, coincidió Antonio, pero tal vez eso pueda esperar hasta después del primer baile. Creo que mi nieto y su novia han esperado lo suficiente para celebrar como se debe. Mientras James me llevaba a la pista de baile, vi de reojo el rostro de Rachel. Estaba sola, observando desde debajo de las lámparas de cristal, probablemente calculando cuántas veces tendría que disculparse antes de poder empezar a presumir sobre su conexión con la familia Romano. Nunca cambiará por completo, murmuró James, leyendo mis pensamientos, como siempre. No, coincidí, pero tal vez la próxima vez lo piense 2 veces antes de juzgar a alguien por su trabajo. La recepción continuó como un cuento de hadas, plato tras plato de las especialidades de Romano, vino de la reserva privada de la familia y anécdotas del tiempo que James pasó trabajando en cada puesto del restaurante. Insistió en empezar desde abajo, dijo Antonio a los cautivados invitados. Dijo que necesitaba entender cada aspecto del negocio. La mayoría de los hijos de ricos prefieren empezar en una oficina corporativa, pero no James. Observé el rostro de Rachel mientras se daba cuenta de lo equivocada que había estado. El mesero que había despreciado había mostrado más ética de trabajo y humildad que su esposo. El gerente de fondos de inversión jamás lo haría. A medida que avanzaba la noche, vi a Rachel intentar acercarse a nosotros varias veces, probablemente para disculparse o intentar controlar los daños, pero siempre había alguien más queriendo hablar con nosotros, compartir una historia o felicitarnos. Su castigo social duraría un poco más. Después de todo, pasó meses haciéndome sentir inferior. Unas cuantas horas de humildad no la matarían. Además, teníamos otras cosas en las que concentrarnos, como la villa de luna de miel que nos esperaba en la isla privada de la familia Romano. Pero esa era otra sorpresa para otro día. Por ahora, estaba feliz de bailar con mi esposo, rodeada de personas que nos amaban por lo que éramos, no por lo que poseíamos. Y si mi hermana aprendió algo de todo esto, bueno, eso era solo la cereza en nuestro muy caro pastel de boda. Pasó un año y la vida se estableció en un nuevo ritmo. James y yo nos mudamos a nuestro penthouse con vista al puerto de Boston y yo continué enseñando mientras él asumía más responsabilidades dentro del grupo Romano. Manteníamos las cosas discretas, como siempre lo habíamos hecho, pero Rachel luchaba con nuestra nueva dinámica. Al menos podrías dejarme organizar una fiesta de inauguración adecuada, se quejaba una tarde, mirando nuestra decoración minimalista. Este lugar merece ser mostrado. Es precisamente por eso que no lo mostramos, le respondí. Algunas cosas es mejor mantenerlas en privado. Ella no entendía. Había pasado el último año tratando de reconstruir su reputación, mencionando el nombre de los romanos siempre que podía. Sus redes sociales estaban de repente llenas de publicaciones sobre la increíble familia y restaurantes de mi hermana y su esposo. James lo encontraba divertido. Al menos está promocionando el negocio, decía con una sonrisa. Pero todo cambió cuando el mundo perfecto de Rachel comenzó a desmoronarse. Su esposo, Michael, el de los fondos de inversión, fue atrapado en un escándalo, fraude de operaciones con información privilegiada. Y más, de repente, la riqueza de la que tanto presumía desapareció, congelada por los investigadores federales. Se presentó en nuestra puerta una noche tarde, con el rímel corriéndole por la cara. Se están llevando todo, sollozó, la casa, los autos. Michael podría ir a la cárcel, no sé qué hacer. La llevé a la sala, donde James estaba trabajando en su laptop. Él levantó la vista, con preocupación en su rostro. Necesito ayuda, admitió Rachel, claramente tragándose su orgullo. Nunca, no sé cómo empezar de nuevo. James y yo intercambiamos miradas. Este era el momento. Ayudaríamos a la hermana que intentó arruinar nuestra boda, que solo nos aceptó después de enterarse de nuestra riqueza. Hay un departamento, dijo James finalmente, arriba de uno de nuestros restaurantes más pequeños en Cambridge. No es lujoso, pero es un comienzo. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. ¿Harías eso, después de cómo te traté? Con una condición, añadí, trabajas en el restaurante, aprendes el negocio desde abajo, tal como lo hizo James, puedes empezar como mesera. Rachel parecía horrorizada. Entre otras cosas, dijo James, lavar platos, limpiar mesas, aprender a cocinar, entender lo que significa ganarse la vida. Rachel permaneció en silencio por mucho tiempo, probablemente luchando con su orgullo. Finalmente asintió. Está bien, lo haré, pero, ¿me ayudarán? Muéstrenme cómo.
Ese fue el momento en que supe que mi hermana podría cambiar realmente. Los meses siguientes fueron transformadores. Rachel se mudó al pequeño departamento. Cambió su ropa de diseñador por zapatos cómodos y uniformes de trabajo. Lloró la primera vez que tuvo que limpiar un baño. Rompió 3 platos su primera noche sirviendo y se quemó 2 veces mientras aprendía a cocinar. Pero no se rindió. La vi transformarse de alguien que menospreciaba a los trabajadores del servicio a alguien que los defendía. Comenzó a dejar propinas más generosas en otros restaurantes, a reprender a los clientes groseros, a apreciar la complejidad del trabajo que antes había despreciado. 6 meses después de su nueva vida, la visité en el trabajo. Estaba coordinando órdenes, con el cabello recogido, completamente concentrada en su tarea, sin maquillaje, sin pretensiones, solo trabajo honesto. Lo está haciendo bien, dijo James, apareciendo a mi lado. El personal en realidad la quiere ahora. Creo que ha aprendido la lección. Sonrió. Creo que ha aprendido varias. ¿Quieres darle la otra noticia? Asentí, esperando a que terminara su turno. Rachel se unió a nosotros en una mesa en la esquina, exhausta pero, de alguna manera, más genuina de lo que jamás la había visto. ¿Cómo te sentirías al manejar este lugar?, preguntó James casualmente. Los ojos de Rachel se agrandaron. ¿Qué? Has aprendido todos los puestos. Te has ganado el respeto del personal. El gerente actual se mudará a nuestra nueva ubicación en Chicago. El trabajo es tuyo, si lo quieres. ¿Pero por qué? Después de todo, ¿por qué nos demostraste que estábamos equivocados? Dije suavemente. Pensamos que no podías cambiar, que siempre serías la persona que se preocupaba más por el estatus que por el fondo. Pero mírate ahora. Las lágrimas llenaron sus ojos. Fui horrible con los dos. Dejé que el dinero y el estatus me cegaran a lo que realmente importa. ¿Y ahora?, la incitó James. Ahora sé que lo que importa es quiénes son las personas, no lo que poseen ni lo que hacen para ganarse la vida, respondió, limpiándose los ojos. Ahora estoy orgullosa de ser mesera, orgullosa de lo que he aprendido, de lo que puedo hacer. Más tarde esa noche, mientras James y yo caminábamos de regreso a casa, me apretó la mano. Tu hermana finalmente encontró su camino. Nuestro camino, lo corregí, el camino difícil, pero honesto. ¿Crees que está lista para la reunión familiar el próximo mes, cuando todos se enteren de que está manejando uno de nuestros restaurantes? Me reí, imaginando a Rachel probablemente usando su uniforme del restaurante romano en la elegante reunión. Creo que finalmente está lista para ser ella misma, sin importar lo que piense la gente. Y esa fue la mayor victoria de todas, no la revelación en la boda, no las consecuencias humillantes, sino ver a mi hermana descubrir quién era realmente, debajo de todas las etiquetas de diseñador y la escalada social. A veces, la mejor venganza no es vengarse, sino ayudar a alguien a convertirse en una mejor persona. La transformación de Rachel, de ser una socialite prejuiciosa a una gerente de restaurante trabajadora, fue prueba de que la gente puede cambiar si se le da la oportunidad y la motivación adecuadas. En cuanto a James y a mí, seguimos viviendo de manera sencilla, trabajando duro y recordando que la verdadera riqueza no tiene que ver con lo que tienes, sino con quién eres y cómo tratas a los demás. Esa es una lección que vale más que todos los miles de millones de romanos juntos.